Es bastante común que cuando se va a trabajar con los makers o con alguna utilidad de Longworld o estamos ya trabajando nos den el programa algunos errores del tipo de no se encuentra interface, el nodo no responde, error de comunicaciones. Entonces en estos casos es interesante poder deducir dónde está el problema, si en el nodo, en la aplicación, y para ello lo más recomendable es ir atrás y dar unos pasos para asegurarnos por lo menos de que el interface Longworld existe y está en buen estado, que el nodo se comunica y es capaz de transmitir su Neuron ID, ver el estado del nodo y la versión del firmware que tiene. Entonces, una vez que nos aseguremos que el interface está bien, que el nodo se comunica, que tiene una versión de BIOS adecuada o una versión del firmware adecuada, podemos con más facilidad detectar el problema. Si el firmware es diferente, el interface no está abierto, encontraremos, ya sabemos que no es el programa que está fallando, sino que es el interface. Bien, pues en primer lugar vamos a ver los interfaces. Para acceder a los interfaces abrimos el panel de control y aquí existe un icono en el que podemos leer Longworld Interface. Dándole a este icono, y si tenemos la versión actual de los drivers de los interfaces, nos aparecerá una pantalla similar a esta. En esta pantalla se puede observar que hay 6 interfaces diferentes. Estos de aquí arriba son interfaces del tipo de red local de TCP/IP que no están incorporados en la máquina. Este interface es del tipo PCLTA, es decir, es una placa interna que está en el PC. La denominación del interface es LON1, la podemos ver aquí, y aquí nos aparece el interface USB, que es el que vamos a usar para estas pruebas, que está definido como LON3. Si nosotros chequeamos uno de estos interfaces, le damos a test, nos hará un chequeo del interface y nos saldrán los mensajes correspondientes de este chequeo. Aquí podemos ver que tenemos un estado del driver correcto. Bien, vamos a agrandar esta ventanita para que se vea mejor. Si nos vamos al LON3, que es el que vamos a usar, aparte de tener aquí las características, podemos chequear y comprobamos, como podemos ver, que el estado del nodo, esto se refiere al interface USB, está configurado, que el último reset ha sido por causa interna y que no hay errores. Entonces podemos decir perfectamente que el interface LON3, el USB en este caso, está operativo y listo para usarse. Una vez que hemos comprobado esto, cerramos los drivers y podemos usar un programita que es el Node Útil, que aunque sea con interface de comando, es muy útil para distinguir si hay problemas con algún nodo. Si tecleamos Node Útil solamente, nos encontraremos en este caso que se abre perfectamente, pero en realidad lo que hemos abierto ha sido el interface LON1. Si yo ahora le digo que me liste con la L los nodos que encuentra, me va a decir que lo único que hay es el interface de red, como podemos ver aquí abajo, que es del tipo PCC-LON, es decir, la PCLTA que hay dentro del equipo. En este caso también nos aparece el Neuron ID de la PCLTA. Si yo en estos instantes pulso el service pin del nodo que queremos analizar, pues veré que no ocurre nada porque he abierto el interface al que no está conectado el nodo. Para salir de aquí, pulso la tecla E y volvemos al sistema operativo. Si diese error
el programa no de útil es que no ha podido abrir ningún interface. Ahora vamos a volver a ejecutar el programa no de útil, pero ahora le vamos a decir con la opción de que abra específicamente el interface LON3, que es el USB, que es el que nos interesa a nosotros, porque al USB es donde hemos conectado el nodo o los nodos que queremos comprobar. Como vemos, se vuelve a abrir perfectamente el programa, y si ahora le damos al listado, al L, nos sale aquí un Neuronide diferente, Network Interface también, y nos dice que el identificador del programa es L5MIP. Este tipo de programa es el que incorpora el interface USB. Bien, llegado a este punto hay una serie de opciones. Nosotros aquí todavía no vamos a hacer nada. Lo primero que vamos a hacer es conectar el nodo que queremos analizar al bus de Longworld USB, y pulsaremos sobre Service Pin, el pulsador oculto de Service Pin, para obligar al nodo a que emita su Neuron ID. Vamos a hacerlo y podemos observar que el programa no de útil nos dice que ha recibido un identificador, un mensaje identificador del dispositivo 1, y el Program ID, es decir, el identificador del programa, es este que aparece aquí abajo. Podría ser un nombre o podría ser una serie de dígitos hexadecimales. En este caso es un nombre. Si volvemos a pulsar el Service Pin, vemos que va recibiendo mensajes, pero siempre dice que es el device 1, es decir, no añade un nuevo dispositivo porque se da cuenta que es el mismo nodo, el mismo Neuron ID. Si ahora listamos con L los dispositivos que existen, nos dice que hay dos: el interfaz de red Longworld USB y el nodo al que le hemos pulsado el Service Pin, que tiene este Neuron ID y este nombre de programa, y aquí nos indica que es un nodo remoto, con lo cual ya hemos averiguado que el nodo está emitiendo mensajes. Bien, si le damos a H, nos muestra todas las utilidades que tenemos con no de útil. Para nosotros la más interesante, hay varias que pueden ser interesantes. Por ejemplo, Wink, un dispositivo puede provocar que el nodo que estamos conectados haga un guiño, haga el wink, que eso puede ser interesante para descubrirlo si es que no lo tenemos delante. También podemos, en este caso lo más interesante para nosotros es la letra G, Go to Device Menu, es decir, ir al menú de dispositivos. Al darle a la G nos salen la lista de dispositivos. En este caso no hay nada más que uno y el interface. Podríamos tener varios nodos y para ello tendríamos que identificarlo con el Neuron ID. Pero normalmente esta herramienta se usa cuando tenemos problemas con un nodo en concreto. En este caso nos pregunta qué dispositivo queremos entrar, en qué dispositivo queremos entrar. Pues le vamos a decir que el 1, que es al que le hemos pulsado el Service Pin. Y ahora nos sale un menú completamente diferente. Como podemos observar, tenemos un montón de opciones, de las cuales vamos a reseñar la más importante. En principio, la S nos da el estado y las estadísticas del dispositivo. Entonces, dándole a la S, nos dice los paquetes de error, los recibidos, los transmitidos, y para nosotros lo más importante puede ser si está configurado online, si no está configurado, si no están online, pueden estar offline. Otra cosa importantísima es la versión del firmware, porque muchos mensajes de error se producen porque la versión del firmware del nodo y la del programa que nosotros le queremos descargar son diferentes. También podemos ver el tipo de Neuron Chip, el último error que se ha logueado, y también podemos borrar el estatus del nodo. A eso se refiere a estos conteos que aparecen aquí. Pues con esto ya sabemos que el nodo está configurado online y que tiene una versión del firmware 13 y está comunicándose con nosotros perfectamente. No queremos borrar el estado. Como hemos visto, cuando cambiamos al modo nodo, el prompt, el mensaje que aparece aquí, es device 1, es decir, nos dice que estamos conectados al dispositivo 1. Si nos
Si no recordamos las opciones del menú, volvemos a darle a la letra H y nos aparecen todas las opciones. Otra cosa interesante es poder ver las variables del nodo. Por ejemplo, con la letra L podemos ver la lista de variables y además nos la escribe en un fichero que podemos cambiar su nombre. Opcionalmente nos propone ya un nombre y aparte de eso nos la lista por pantalla. Como vemos aquí, aparecen todas las variables definidas con su descripción, pero, y el tipo, como es lógico, el tipo de variable, pero el nombre es el que le asigna el programa, no de útil, porque el nombre no se graba en el nodo, con lo cual no tenemos pistas de los nombres, pero en caso de emergencia nos puede venir bien para tener alguna información. Las numera y como vemos no se ve en la pantalla porque está aquí más arriba, pero empieza en la bar 0 y acaba en la bar 60. Este nodo tiene 61 variables de red. También podemos, otra cosa muy útil es que si no tenemos el archivo de intercambio, el SIF, podemos generarlo a partir del nodo, pero los nombres de las variables no son los correctos, son los mismos que hemos visto antes. Si le damos a X, nos pregunta por una propuesta de nombre de fichero SIF y si aceptamos la que nos propone, pues nos va a crear un fichero SIF de intercambio que podemos usar con la herramienta de Echelon, con LogMaker y con otras herramientas que no sean de Echelon, pero como podemos observar, las variables tampoco tienen el nombre original que le da el programador o el fabricante del nodo. Las numera como var 50, var 51, que puede ser bastante incómodo, pero si no tenemos el fichero SIF puede ser una opción interesante. Bien, ya hemos visto las opciones más importantes, status, hemos visto también la manera de obtener el listado de variables. Como se puede ver, hay muchísimas opciones, que eso es lo más interesante, es que cada uno las vaya viendo y las vaya usando como considere interesante. Para salir del menú relativo al nodo, basta con que le demos a la letra E y saldremos al menú de nodo útil, donde puedo cambiar de nodo o realizar otras acciones. Como podemos ver, el nodo útil este es la versión 3.21 que trabaja con los interfaces modernos. Bien, con esto ya hemos acabado los comandos más importantes y las utilidades más importantes que se pueden realizar con nodo útil y que, como vemos, por lo menos nos pueden dar pistas de si el nodo está vivo, si el nodo se comunica, la versión del nodo y todo esto. Una vez que tengamos un nodo que se comunica, conozcamos su firmware, conozcamos su identificación de programa, podemos descubrir algunos errores que se produzcan con otras herramientas. Reseñar que es importantísimo que cuando se hacen operaciones sobre un nodo, la versión del firmware y el nombre del programa deben de coincidir con el fichero SIF que estemos usando. Si el fichero SIF que estemos usando no coincide con las características, con la misma configuración del nodo, nos dará error. Para salir, para abandonar el programa nodo útil, bastará con volver a darle a la tecla E y ya saldremos a indicador de MS2, que podemos cerrar para continuar con nuestra tarea.